Entonces, en la clase de hoy del taller de Math 060, lo que vamos a hacer es un recopilatorio de ejercicios y contenidos que ya hemos visto en estas 2 semanas de clase. Para eso hay un papurrí de ejercicios distintos, pero sobre todo aplicado tanto como a geometría y a propiedades de ángulo, de superficie y algunas de ecuaciones. Entonces vamos a partir por orden. Para eso vamos a tomar este ejemplo. Y nos dice que tenemos que simplificar al máximo esta expresión. Entonces le vamos a pegar esta expresión y lo que tenemos que hacer es simplificar. Ahora, el primer paso, que aunque no nos pidan nunca, el primer paso que hay que hacer siempre es ver las restricciones. Aunque no te las pidan, tienes que hacerlas. Porque el error más común es que cuando se llega al resultado final, ese resultado de repente no puede ser porque es una restricción. Entonces aquí nos los piden, pero tenemos que hacerlo. ¿Dónde siempre van a haber restricciones? Lo vamos a poner con rojo. Donde hay una fracción en la parte del denominador y dentro de una raíz. También pueden ser los logaritmos y exponenciales, pero en este caso son las más básicas, son en las fracciones, que en el denominador no puede ser 0, y las fracciones, las raíces no pueden ser negativas, el argumento. Entonces aquí tenemos dos fracciones, aquí hay otra más, 3 fracciones, en las cuales sus denominadores, lo que marqué en rojo, no puede ser 0, porque no podemos tener un número dividido por 0. Entonces tenemos que encontrar esas restricciones. Aquí tenemos una, voy a escribir la otra. Y la otra. Entonces lo encontramos con la primera, que es la más simple de obtener, que sería esta de acá. Para poder despejar el valor, mucha gente dice es simplemente dividir por 2 y se obtiene el resultado. O es un buen detalle que hay que hablar antes de hacer la restricción. Voy a borrar. Ejemplo. Si yo quiero despejar el x, lo más habitual que hace la gente, es decir, es pasar para el lado el 2. El 2 que está ahí es simplemente pasarlo para el lado. Pero eso es erróneo. La idea está totalmente errónea. Y vamos a explicar el por qué. Las igualdades, que es la igualdad, o lo que es lo opuesto, lo que no es igual, cumplen la idea de balanza. Esa es la idea mental que tienen en la matemática. Que en un lado de la balanza yo tengo el 3x más 2 y en el otro lado de la balanza yo tengo el 0. Pero esta balanza tiene que estar siempre equilibrada. ¿Qué es lo que pasa? Que mentalmente cuando uno dice vamos a pasar este 2 para acá, en este transcurso la balanza se descalibra. Eso se le llama el error del 0 en matemática. ¿Por qué? Porque no lo fijamos si realmente podemos pasar ese número o no. Entonces lo que hay que hacer, y es lo correcto siempre, es quitar o agregar o multiplicar o dividir en ambos lados al mismo tiempo. Por eso, cuando te enseñan esto, se ponen un slash o 2 puntos, dependiendo de la persona, y en la parte de acá, porque este está malo. Y lo que se dice es lo que se va a hacer en ambos lados. Entonces, este menos 2, al sumar a ese 2, deja el 3x y al otro lado ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que uno dice, mira, pero si es lo mismo. Es exactamente lo mismo que es pasar para el lado. Pero no, porque estamos refiriéndonos qué es lo que estamos agregando, quitando o multiplicando, dividiendo en ambos lados. Un profesor o un matemático o alguien, o un ingeniero que vea, va a entender lo que estamos diciendo en esa sutileza. Mientras que en el otro no podemos de repente hasta percibir los errores que estamos haciendo. Es como una nota.
Entonces hay que hacerlo de esa forma. Para cálculos personales, habitualmente uno se salta porque uno es para sí mismo. Los cálculos está haciendo para uno, pero lo habitual cuando uno trabaja con más personas y tiene que presentar esto, o sobre todo está siendo evaluado en una prueba, tiene que poner los pasos. Entonces, las restricciones que vamos a tener, la primera, del origen de acá, va a ser simplemente que el X no puede ser un medio. Porque se sumó un más 1 y se dividió por 2. El segundo caso es que el X no puede ser un medio y menos un medio, por el hecho que está el término cuadrado. Ese lo voy a hacer acá. Sumamos más 1. Dividimos 4. Y aplicamos raíz. Pero cuando aplicamos la raíz de un número cuadrado, se forma el concepto de valor absoluto. Siempre que aplicamos la raíz a un número al cuadrado, es un valor absoluto. Pero cuando aplicamos el cuadrado a una raíz, es el número. Sin valor absoluto. ¿Por qué? Porque sabemos con certeza que lo que está dentro es positivo. Porque tiene que estar primero dentro de la raíz. Por eso tenemos la certeza que el número va a tener la misma forma. Mientras que acá no sabemos, porque establecer al cuadrado puede ser tanto positivo como negativo. Y por eso está la duda con el valor absoluto. Y eso lo que origina es que el X puede ser tanto positivo como negativo. Y el último es que el X no puede ser 0. Entonces de estas cuatro, porque acá hay unas que se repiten, y vamos a tener como solución final que el X no puede ser más menos un medio, ni positivo ni negativo, y tampoco el 0. Use el símbolo I, que se ocupa en álgebra, para escribir la idea. Estamos recién haciendo la restricción del problema. Ni siquiera hemos empezado el problema. Pero siempre, aunque no se los pidan, recuerden que hay que hacerlo, porque después más adelante van a empezar a cometer errores. Y siempre van a haber ecuaciones, es un curso de matemáticas, por lo tanto, siempre vamos a tener que aplicar esto. Entonces vamos a borrar acá. Recuerden que esto está siendo grabado. Si quieren también que me devuelva o quieran anotar algo, dicen. Ahora, después que tenemos las restricciones, podemos trabajar tranquilamente, porque ahora dijimos qué números no pueden ser. Ahora puedo hacer todo lo que la matemática permite a esta ecuación para poder reducirla, simplificarla. Y aquí ya es simplemente observación. Nos damos cuenta que primero hay dos fracciones grandes. Está esta fracción de acá y se está restando con la fracción de acá. Pero tienen bases distintas a simple vista. Entonces, si tienen la base distinta, yo las podría juntar, pero tendría que multiplicar en el numerador o en el denominador para poder obtener la misma base. ¿Qué es lo que pasa? Que uno observa esto y se da cuenta que es semejante o se parece a este de acá, en cierta medida. Pero la diferencia es que este es como que estuviera multiplicado por sí mismo y el 1 está multiplicado por sí mismo, al cuadrado. Y gracias a que hay un menos entre medio, sabemos que puede ser la suma por su diferencia. De la forma A menos B por A más B. Porque si yo multiplico esos dos términos, me va a quedar el A cuadrado menos B cuadrado. Un término que está al cuadrado y un término que está al cuadrado. Pero sobre todo que está al negativo. Entonces,
este término que está acá, lo vamos a escribir todo de nuevo. Pero lo vamos a separar como 2x menos 1 por 2x más 1, que es lo que hablamos recién. Y el paréntesis de afuera, agua. No tenía que haber borrado eso porque son las restricciones. Entonces vamos a copiar esto, lo vamos a dejar acá y con rojo, para recordarse que es la restricción final. Entonces, ahora, ¿qué se podría hacer? ¿O qué se podría considerar para el siguiente paso? Ahora que yo ya sé que tienen por lo menos el mismo término que está acá, y solamente al primero le falta este término, podría multiplicar en el numerador y en el denominador ese término. Y aquí aparece ese error que si nosotros no hubiéramos hecho las restricciones. Porque yo no podría multiplicar arriba y abajo por este número. Porque ese número puede ser 0. Podría ser 0. Y si multiplico arriba y abajo me va a dar 0 y aniquila la ecuación. Va a cumplir siempre. Entonces, por eso uno tiene que hacer las restricciones primero para darse cuenta de que está permitido. Esta ecuación es la misma de acá. Este término es lo mismo que acá, pero solamente se le agregó tanto en el numerador como el denominador ese término. Se multiplicó arriba y abajo. Y eso es un 1, no afecta. Pero tenemos que tener la certeza y la seguridad que no es un 0. Y ahora tienen exactamente la misma base. Tienen exactamente el mismo denominador. Y como tienen el mismo denominador, yo los puedo juntar. Entonces ahora como los puedo juntar, el numerador simplemente empezó a desarrollarlo. Este menos afecta a ese y también afecta al menos de acá. Por eso voy a dejarlo con positivo, ya que menos con menos es más. Y abajo obtendría ese resultado. El factor que está fuera del paréntesis grande, yo lo puedo factorizar por un factor común que tiene, que es 2x. Entonces simplemente me quedaría 2x menos 1. ¿Por qué ahora hice esta factorización? Porque yo puedo visualizar que este término que está acá en naranja es exactamente el mismo término que está acá. Y lo podría eliminar. Como lo voy a eliminar, lo voy a poner con rojo, porque son los términos que voy a eliminar, ya que está dividiendo y está multiplicando a la fracción, y son términos comunes. Me van a generar un 1, y el 1 se puede eliminar. Cualquier cosa multiplicado por 1 se va. El 1 desaparece. También los términos que se van a ir en el numerador son estos dos, porque son iguales pero están restándose. Entonces es un 0 y la suma no afecta. Y lo que me va a quedar entonces va a ser un 1 más 1 partido en 2x dividido en 2x más 1, todo eso multiplicado por 2x. Ahora lo último que me faltaría es desarrollar esto. De nuevo no tienen la base, pero podría tener que tenga la misma base. 2x arriba, 2x abajo. Voy a cambiar el símbolo, voy a poner igual. Y tendría 1 más 2x partido en 2x más 1. Y todo eso multiplicado por 2x. Entonces, ahora que tienen la misma base, igual que el primer paso que habíamos hecho, lo puedo dejar así.
Y me doy cuenta que este que está multiplicando se va a ir con ese que está dividiendo. Y me va a dar 1. Entonces, si se dan cuenta los pasos y el resultado, este resultado, si esto fuese una prueba, esto no vale casi nada. ¿Por qué? Porque simplemente desarrollar un término final y obtener el resultado. Lo importante es comprender todo el procedimiento que hay detrás. Y lo más importante es verificar al final que este número que me da no sea una restricción. Porque imaginemos que en el resultado me hubiera dado un medio. Imaginemos que da un medio y yo pongo la prueba, el resultado es un medio. Y está malo. Porque el 1 medio no puede ser, lo habíamos dicho desde el principio, porque si fuese 1 medio, esto me da 0 y se indetermina. Por lo tanto, la respuesta correcta es que no tiene solución. Aunque la ecuación me haya dado 1 medio, es una restricción y por lo tanto no tiene solución. Por eso, aunque obtenga ese número, tengo que verificar con el primer paso que realmente dé esa solución que yo espero. Ahora, ¿qué es lo que hay que recordar de este ejercicio? Que primero hay que observar. Siempre hay que observar antes de empezar a trabajar y buscar patrones. Sí, en todos lados hay un 2x, pero no un patrón tan básico, sino que ampliar un poco más la mente. Es decir, ya 2x menos 1. Mira, aquí también hay un 2x menos 1, pero está multiplicado por un 2x más 1. Acá también hay un 2x menos 1, pero está multiplicado por 2x. Y acá también hay un 2x menos 1, porque tengo que juntar la base. Más o menos, ahí está escondido. O podría aparecerse. Entonces, eso es simplemente, después que encontramos esa relación, la primera que utilizamos, o la que yo utilicé, porque hay muchas formas de hacerlo, es decir, ya, de acá voy a obtener el 2x menos 1, y a ese factor que le falta es el que voy a agregar en el otro término que habíamos dicho, para obtener ese resultado. Recuerden, y para las personas que recién llegaron, que cualquier duda que tengan me la pueden hacer inmediatamente, tanto escribirla como decirla, para que no se le olvide la duda y en el momento preciso. Ahora vamos a hacer otra más. Vamos a hacer el B. Y la misma pregunta dice simplificar al máximo las expresiones. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer siempre? ¿Por qué no puede ser? No, es un ejemplo. ¿Por qué no podría ser? Si el resultado, aquí en este caso, nos da 1. Pero ¿qué hubiera pasado? Y voy a borrar. ¿Qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido 1 medio? Con harta imaginación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido 1 medio? Si hubiera sido un medio, y tú pones en esta pregunta o en esta prueba, tú pones la respuesta es 1 medio, está mala. ¿Por qué? Porque ese 1 medio, por la restricción, que es lo primero que se tiene que hacer, no puede ser. Habíamos dicho al principio que el único número que no pueden ser es 1 medio, menos 1 medio y un 0. Y lo podemos ver simplemente acá. Si yo reemplazo acá el 1 medio, se va a multiplicar por 2. Me va a dar 1. Y menos 1 me da 0. Y me va a quedar 1 partido en 0. Y se indetermina. Ya esto se indeterminó, este también se va a indeterminar. Entonces no podría obtener ninguna solución de la ecuación. No puede ser. Es una restricción. Las fracciones nunca pueden ser un número dividido en 0. Pero en este caso daba 1. Pero no es así como a la suerte de la olla decir puede ser o no puede ser. Uno tiene que siempre comparar con la restricción original y darse cuenta si es o no lo es. Pero ese 1 medio no es inválido para el valor de la X. Sí es inválido, porque el 1 medio no puede ser. No puede ser. Tú no puedes ingresar acá 1 medio, porque te va a dar
1 partido en 0. Y hasta ahí llegó la ecuación. No puede, es una restricción. Las funciones o las ecuaciones, que hay una diferencia, pero son de la siguiente manera. Son representaciones abstractas en las cuales nosotros ingresamos números. Ejemplo, yo ingreso el 4, el 5 y el 6 y la función lo que hace me entrega otros números. Eso es lo que hace una función. El 4 lo convierte en 6, el 5 lo convierte en 7 y el 6 lo convierte en 8. Nosotros en los cursos lo que tenemos que aprender es identificar de repente esa función. En este caso, la función lo que va a hacer es alimentarse de variables x. Puede ser cualquier número, por eso se pone x. Y lo que le va a hacer a ese número es agregarle un 2. Eso es simplemente lo que hicimos acá. A cada número le estamos agregando un 2. ¿Qué es lo que pasa? Que las funciones, a diferencia de la ecuación, es que la ecuación es simplemente una igualdad con un número, no siempre aceptan todos los números. Hay números que no pueden ser. Y si tú les das ese número, la función muere. No funciona. Porque él te dice, no puedo aceptar ese número. No puedo. ¿Por qué? Porque si tú me das ese número, no te puedo dar el resultado. No te puedo decir qué es. Y ese es el problema que tiene el 1 medio. Si tú le das el 1 medio, esta ecuación no es capaz de darte un resultado. No te puede dar un número. El número que te va a dar va a ser, mira, 1 partido en 0. Entonces dijimos que entonces esto es 1 partido en 0. Menos, acá va a ser 1. Esto va a dar 1. Me va a quedar 1 menos 1, 0. Me va a quedar 1 partido en 0 menos 0 partido en 0. Por, y reemplazo, 1 medio al cuadrado me queda 1 menos 1, 0. Entonces me va a dar 0 partido en 0. Y eso no es 0. Porque para que sea 0 tiene que ser 0 partido en número. Porque no vas a ver la ecuación si quién es más rápido, si el 0 de arriba o el 0 de abajo. Cómo se comporta. Y puede tender a infinito, y el infinito no es un número. Entonces, no funciona. Basta con que tú pongas en tu calculadora 1 partido en 0 y te va a tirar error. Lo mismo te va a decir la ecuación. 1 partido en 0, error. Porque no se puede calcular. Y eso es por la restricción, que es lo primero que tenemos que entender. Entonces uno puede usar la calculadora cuando tiene esa duda de las restricciones. Ejemplo, acá está la calculadora. Y voy a poner 1 o cualquier número dividido en 0. Entonces pongo ahí 1 dividido en 0 y pongo igual y me dice error matemático. No se puede calcular. Ese mismo error es lo que te está diciendo la ecuación. La ecuación te está diciendo que no puede calcular las restricciones. Porque el nombre lo dice, son restricciones. Y es lo primero que siempre hay que hacer. Pero en este caso, el resultado es 1. En la realidad es 1. Y el 1 no es ni un medio, ni se parece al menos un medio, ni al 0. Entonces está permitido. Y la solución sería 1. Pero uno tiene que ponerse en todos los casos. ¿Y qué hubiera pasado? Que la mayoría en una prueba te va a entrar y lo más probable es que justo ese número sea la restricción. ¿Alguna otra duda? Las ecuaciones, por si acaso, es que, mira, también, para la misma duda, para que no quede la duda, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo. Y vamos a calcular el valor de x. Y acá igual 0. Voy a hacerlo erróneamente, sin la restricción. Porque no están acostumbrados a hacerla. Entonces voy a hacer ahí, esto es una suma por su diferencia. Me doy cuenta que este término que está acá es igual al de acá.
y lo puedo eliminar, ¿ya? Y me va a quedar la solución 1 partido en 2x menos 1, ¿ya? Igual 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que podemos tener la solución. La solución va a ser ¿para qué valor? Cuando esto va a dar 0, ya nunca va a dar 0. Pero ya obtenemos, imaginemos que voy a cambiar el número, porque lo está inventando recién, ahí 3, un 3, y ahí sí podría obtener la solución. Tendría que despejar, multiplicar, me quedaría el 3, 2x menos 1, y ahí tendría que despejar los valores, 6x menos 3, 1, me quedaría 4 partido en 6. Y ahí tendría la solución. Pero en la segunda parte yo ahora te voy a preguntar, ¿cuánto vale la ecuación cuando el x vale menos un medio? Cuando el x vale menos un medio. Entonces, mucha gente, y aquí viene el concepto que es justo lo que está preguntando en el segundo párrafo, pero si el x me dio como solución, ¿cómo no va a ser solución de la expresión? Porque esta es la expresión, pero mucha gente ocupa esta, la que está simplificada. Entonces, tu solución no es lo mismo que la ecuación. Tu solución, esta que está acá simplificada, no es lo mismo que esto. No es lo mismo. Porque la simplificaste. Tuviste que eliminar términos. Y ese término que eliminaste, tú tienes que saber si es o no es las restricciones. Entonces, en este ejemplo, esta es la ecuación. Esta es la expresión completa. Esta es la expresión que tenemos. Pero cuando tuvimos este 1, lo tuvimos de esta expresión. Y esta expresión está simplificada, se eliminaron muchos términos. Esto que está acá se va a comportar igual que esto, pero con ciertos números. Con los únicos números que no van a ser lo mismo, va a ser justo con las restricciones. Con el x menos un medio, con el x un medio y con el x0. Con cualquier otro número va a ser lo mismo. Es como que yo tuviera una función acá y la puedo dibujar. Imaginemos que esta es la expresión original, esa grande monstruosa que tenemos acá. Y esta es, y voy a poner con un color rojo. Y esta es la función, pero la pequeña. Entonces, se van a comportar exactamente igual. Pero, ¿qué pasa? Que en estos puntos, justo en un medio, menos un medio, no se comportan iguales. No son la misma función. Y basta con que la dibuje. ¿Dónde pueden dibujar ecuaciones? Por si tienen alguna duda. Pueden usar Wolfram Alpha, que es una página libre. Escriben Wolfram Alpha. Y aquí escriben la ecuación. Ejemplo, el U, voy a escribir 1 dividido en x, 1 partido en x. Y pongo igual. Entonces, puede dibujar, calcular, todo lo que uno quiera. Y ahí está el gráfico. Y puedo comparar, puedo escribir más de una ecuación y comparar. Por si tienen la duda. O también pueden usar el GeoGebra. Que también hay que descargar el programa así. Que lo tengo, ¿dónde está? Acá. Y uno también puede graficar ecuaciones. Entonces yo podría escribir perfectamente ahí toda esta ecuación. Y me voy a dar cuenta que para esos números un medio y un menos un medio y el 0 no existe. No da valor en i. ¿Ya? Ahora, en el segundo caso, ya con eso ojalá que se haya entendido por qué no puede ser. Uno puede considerar lo siguiente. El primer paso que hay que hacer, la restricción. Aunque no los pida, vuelvo a decir,
Tienen que hacerla porque si no la hacen se pueden cometer un error en el resultado final. Acá hay una fracción. Entonces, nuevamente, acá hay una restricción. Acá hay otra restricción. Acá hay una. Y voy a cambiar con el color este. Ese 4 es un número y es distinto de 0, entonces no es restricción. Pero hay unas que son más grandes. Esta. Y esta. Y esta. ¿Por qué? Porque están dentro de una raíz. Y los valores de dentro de una raíz no pueden ser negativos. Entonces los con rojo, la primera restricción es que el A no puede ser 0. De ahí. Y se repite con este. Y se repite con el 4A. Porque me queda 4A, no puede ser 0. Y que el A no sea 0. Entonces el A no me puede ser 0. Aunque después yo simplifique y cambie la ecuación, no puede ser, porque no va a ser lo mismo. Y lo segundo, voy a partir primero con esta, es que todo lo que está dentro de esa raíz no puede ser, no voy a poner no puede ser, no puede ser, tiene que ser mayor que 0. Mayor o igual, puede ser 0, porque está dentro de una raíz, pero no puede ser negativo. Entonces, como tengo un número, solamente arriba es lo que me interesa, que sea positivo. Eso quiere decir que el AB cuadrado necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0, porque abajo es un número positivo. Entonces la única forma en que esto sea positivo es que lo de arriba y lo de abajo sea positivo, o lo de arriba y lo de abajo negativo, pero el de abajo, el denominador, es positivo. Entonces simplemente que todo esto sea mayor que 0 y el igual porque también está permitido. ¿Cuál más? Voy a ordenar un poco acá la idea. Y tendría entonces a que hacer esta fracción ahora. Que 1 partido en 4A sea mayor o igual que 0. Entonces, para que sea mayor o igual que 0, yo ya sé que esto es positivo, el 1. Por lo tanto, para que sea mayor que 0, el 4A tiene que ser mayor o igual, que no puede ser 0, porque está en el denominador. Entonces tiene que ser mayor que 0, positivo. Como el numerador es positivo, el denominador tiene que ser positivo. Y si lo simplifico, es que la A tiene que ser mayor que 0. Y por último, tengo la restricción de ahí, que el A por B cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Fíjense que esta se repite con esa, entonces basta con que tenga una, porque es la misma. Y con rojo, esta con esta van de la mano, porque me dice que no puede ser 0, pero esta dice que tiene que ser mayor que 0. La que gana es esta, porque esta está diciendo solamente, mira, yo acepto cualquier número con que no sea 0. Y él te dice, no, yo no acepto ningún número que sea menor que 0 y el 0. Entonces, esa es la que gana. Uno lo hace en álgebra, por si acaso, obteniendo lo siguiente. Este conjunto, que lo voy a poner con otro color, ese conjunto son todos los valores menos el 0. No puede ser 0 ese valor. Pero mientras que el conjunto rojo te dice que son todos los que son mayores que 0, sin incluir el 0. Y yo tengo que hacer la intersección de conjunto. Y la intersección de conjunto va a ser esta. Para valores de A mayor que 0. Entonces mis dos restricciones que voy a obtener van a ser las siguientes. Voy a borrar acá los colores. La primera es que la A tiene que ser mayor que 0.
Y la segunda es que la A por B cuadrado es mayor que 0. Uno se puede dar cuenta, no lo voy a poner, pero uno se puede dar cuenta que la segunda restricción es redundante. ¿Por qué es redundante? Eso significa que es innecesaria. Porque si el A es mayor que 0, quiere decir que el A es positivo. Y el B, independiente, si es negativo o positivo, está al cuadrado. Entonces me queda positivo por positivo es mayor que 0. Siempre se va a cumplir. Pero lo dejamos ahí para recordarnos que tenemos esa restricción. Pero es equivalente a decir esta. Se cumple. Ahora que tenemos las restricciones, simplemente habría que trabajar. Ahora recién vamos a empezar a desarrollar este problema. Entonces, ¿qué se hace? Primero hay que observar y darnos cuenta de los patrones o de los factores que podemos tener. Nos damos cuenta que más o menos todos los términos, mira, acá hay un término, me refiero. Este es un término grande que se está sumando por este término y se está sumando por este término, restando por ese término. Pero esos tres términos tienen una raíz. Y dentro de la raíz hay veces que hay un A y hay veces que hay un B. O están los dos. Entonces, podría hacer eso, que todas las raíces tengan todos los A y todos los B hacia adentro. Para que todos tengan los mismos factores y ver si se pueden factorizar o no. Entonces podría tener lo siguiente. El primero, ese A va a pasar hacia adentro. Lo puedo pasar porque más encima me estoy asegurando que es un número positivo. No hay problema. Es que, fíjense en ese detalle. Yo lo pude hacer porque el A tiene que ser positivo. Porque si el A es negativo, yo no lo puedo ingresar adentro de una raíz. Porque recuerden que las raíces no permiten números negativos. Entonces, es una sutileza que uno llega y pasa para adentro. Pero no es tan así, uno no puede simplemente llegar y ingresar, porque si no la ecuación va a fallar. Puedo obtener un resultado, pero el resultado partió con un procedimiento malo. Entonces, yo lo puedo ingresar porque me aseguré en mi restricción de considerar que la era positivo. Y al entrar en la raíz queda al cuadrado. Más, y ahí está la duda del B. Hay que tener esa consideración del B. Porque si yo ingreso ese B hacia adentro, yo me tengo que asegurar que es un número positivo. Entonces, para no entrar en la duda, no lo voy a ingresar. Lo voy a sacar hacia afuera. Eso quiere decir que este término que estaba acá lo voy a sacar. Por lo tanto, acá me va a quedar el B. Y me va a quedar el A. Acá voy a dejar el 3B como está. Yo te lo voy a dejar ahí, no puedo hacer nada más. Voy a dejar los A adentro y los B afuera, pero estoy explicando el por qué. Y por último, saco el B y me quedaría A. Y tengo que ingresar el de abajo. Me quedaría una raíz grande de A dividido en A cuadrado. Puedo simplificar. Y me quedaría lo siguiente. B partido. Ese 4 lo podría sacar porque es un número. Y yo sé cuánto vale la raíz de 4, que es 2. Me queda 1 partido en A. Más 3B partido en 2, 1 partido en A. Menos B, 1 partido en A. Y ahora me doy cuenta que todos los términos tienen raíz de 1 partido en A. Es como si fuese un símbolo, no se asusten, es ver como si fuese un número, algo raro. Es un número, porque 1 partido en A es un número, ya que el A es un número. Y en raíz me va a dar otro número. Entonces, mentalmente, uno lo puede ver como un N, o una letra, o una fruta, y decir, mira,
lo que voy a obtener es b medios por n más 3b más n menos b n. Entonces, factor común. Entonces, como tiene el factor común, puedo 1 partido en a. Y me va a quedar b medios más 3b medios. Que eso ya sé cuánto es. 4b medios menos b. Estos dos términos tienen la misma base, los puedo juntar y me quedaría 4b medios. Y eso significa que es 2b. Y me daría como resultado b. Y el 1 partido en a, 1 partido en a, 1 partido en a en raíz. Y ahí está la solución. Y esa solución va a ser siempre correcta, pero tiene que ser que la a no puede ser 0 y el a por b cuadrado tiene que ser mayor que 0. Y ahí está la restricción. Entonces, fíjense, en este ejemplo igual nos sirve por las restricciones para fijarnos en esos errores. Si yo ingreso ese número, puede que esté cometiendo un error. Puede ser que este número sea negativo, imaginemos que fuese un menos 3. Y no puede ingresar dentro de una raíz. Si yo tuviera el menos 3 raíz de 2, ese menos 3 no lo puedo ingresar porque es negativo. Entonces, por eso es tan importante ver las restricciones. Ahora, un segundo ejemplo. Y esto lo vamos a apurar un poco más. Que es el de interpretación de concepto. Ahí. Que va a encontrar la solución del siguiente enunciado. Y por eso, estos ejemplos son muy buenos, estos ejercicios, porque hay que saber leer. Tener muy buena comprensión lectora. Los pasos son los siguientes. Y si lo siguen y practican mucho, les va a ir súper bien. Tienen que leer tranquilamente, línea por línea, o hasta una coma, y subrayar o colorear lo que ustedes consideran destacable matemáticamente. Entonces dice que en una granja hay doble de números de gatos que de perros. Entonces acá está el primer enunciado. Que el doble número de gatos que de perros. Hay un doble número. Después, sigo leyendo, y dice, y triple número de gallinas que de perros y gatos juntos. Sigo leyendo porque todavía no he terminado, y dice, ¿cuántos perros y gatos y gallinas hay? Eso no es un dato, es una pregunta. ¿Cuál es el ejercicio de arriba? Recuerden, ya para los que llegaron recién, recuerden que esto está siendo grabado, ¿ya? Y en el transcurso de hoy día, yo lo subo a un canal, para los que llegaron recién, lo vuelvo a informar. Va a ser en YouTube, acá. Uno ingresa en el buscador y escribe Solicius. En ese canal, el de un gato, sale un gato. Ahí yo subo todas las clases, incluyendo esta. Van a estar subidas. Entonces ahí después pueden retomar y van a ver exactamente lo mismo que ahora. O por si quieren repasar, o por si se les pasó algún detalle o alguna información, va a estar. No va a estar subida inmediatamente porque la tengo que procesar, por eso más o menos a la tarde va a estar subida, o más tardar mañana. Y ahí la pueden ver. Va a estar como video nuevo, o también va a estar acá en esto que hice segunda temporada, segundo semestre. Aquí va a haber una lista nueva, que va a ser la de ustedes, que va a decir Math 060. ¿Ya? Que las pongo por semestre. Entonces está la FIS 002, FIS 003, la FIS 110, que son las que hago clase, y también la de Math 060. ¿Ya? Y también hay otras más, por si les interesa, también está la de Math 021 el semestre pasado, y Math 032 y Math 0300. ¿Ya? Entonces, y por último, está lo que dice acá, que en total hay 96 animales. Entonces, voy a usar los mismos colores.
Después que leímos tranquilamente el enunciado y denotamos y marcamos cuáles son las informaciones distinguiendo la cual es cuál, empezamos a trabajar. Dice que el número de gatos, voy a poner entonces los gatos, ahí abreviación, voy a decir gatos. Voy a ponerlo con después de ahí están los perros. Y gallinas. Tengo los gatos y voy a cambiar porque si se dan cuenta tienen la misma letra al principio. Aquí T y esta va a ser la GL de gallinas. Entonces tengo esos tres datos. En el azul, en el doble de número de gatos, me dice que la cantidad de gatos va a ser igual al doble que la de perros. Eso es lo que dice. El número de gatos es igual al doble que de perros. Después, en el enunciado en rojo, me dice que el número de gallinas es el triple, 3 veces, la de perros más la de gatos. Uno tiene que leer textual. Y la verde me dice que la cantidad de animales, que son los... la cantidad de animales que son los gatos, los perros y las gallinas, que son los únicos animales que hay, me tiene que dar 96. Tengo una variable, dos variables, y la de perros, 3, y tengo 3 ecuaciones, lo puedo resolver. Entonces, podría trabajar con la última ecuación, con la verde, y tendría que dejar todo expresado en solamente una. ¿A qué me refiero? Que yo sé que la cantidad de gatos es igual a 2 veces la de perros, por la primera ecuación, más perros. Y la de gallinas tendría que dejarlo en función de perros, que es la tercera. 3 perros más aquí como que mezclé gatos, aquí mezclé una letra nueva, por si acaso era una GT, porque decía perros y gatos. Entonces esto es igual a 2PE por este enunciado que está acá. Sumo me estaría dando 9PE. Sumo un perro más 2 perros me da 3 perros, multiplicado por 3 me da 9 perros. Y eso me tiene que dar 96. Entonces sumo 9 más 2 es 11, más 1 es 12. Entonces me quedaría 12 perros igual a 96. Me queda que la cantidad de perros es igual a 96 dividido en 12. 96 dividido en 12, 8. Y si sé que los perros son 8, entonces los gatos van a ser el doble, 16. Y si conozco la cantidad de gatos y conozco la cantidad de perros, sumo 16 más 12, más 8, disculpen, 24. Y 24 por 3, 72. Entonces, los perros, calculamos que daba 8. Los gatos daban 16 y las gallinas van a dar 72. Y si sumo los tres números me va a dar 96. Y cumple. Los gatos son el doble que los perros. Lo cumple. Y los perros más las gallinas, por los gatos, disculpen, los perros más los gatos multiplicado por 3 me da las gallinas. Entonces cumplen los 3 enunciados. Lo importante de estos ejercicios no es resolver las ecuaciones, porque son ecuaciones simples, son sumar y restar. A lo más multiplicar por 2, multiplicar por 3. Es saber leer tranquilamente y saber la información. Entonces, yo voy leyendo y cuando tengo, dice doble, triple, mayor, menor, todo eso, ya esto es una ecuación. Entonces aquí empiezo a distinguir
cuál comienza y hasta dónde termina. ¿Cómo saber dónde termina? Porque la mayoría de las veces hay conectores. El y, el o, entonces, tal vez. Por eso lo enseño los conectores. Porque acá tengo una proposición Q, que es esta, y otra proposición P, que es esa. Pero no estamos viendo los valores de verdad, estamos calculando. Pero se aplica exactamente lo mismo en esa idea. O después de un punto. Ya después de un punto se separó, porque acá hay un punto, y uno puede continuar para ver si hay uno más. ¿Por qué esta parte no la puse? Porque esto es una pregunta. Y no es información, yo estaba solamente poniendo información. Igual que la granja, no, independiente si sea granja o sea una casa, no afecta en nada. Todos estos ejercicios son buenos, tienen que practicar. Esto es lectura, 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 y uno puede obtener. Ahora nos vamos al tercero, que está acá. Lo copiamos, lo llevamos para acá. Y nos dicen que determinemos el ángulo entre las funciones alfa y beta. Lo están pidiendo, dice, la figura L1 y L2 son paralelas. Eso es lo que está diciendo esa información. Dice, L1 y L2 son paralelas. Determine el ángulo X, que está acá, en función de alfa y beta. Es dejarlo solamente expresado en alfa y beta. Entonces, ¿qué significa o para qué los sirve que sean paralelas? Porque ahí hay una información clave. Pero antes de eso, veamos algunas propiedades. Primero se repite el ángulo K, porque tiene líneas semejantes. Esta línea que está acá con esta línea que está acá. Oh. ¿Por qué no me deja? Bueno, espérate. Ya. Esa línea con esa línea son semejantes. Están cruzadas, por lo tanto los ángulos que se forman opuestos son iguales. También tenemos el de acá, ese beta. Pero yo puedo continuar esta línea para acá y esta línea yo la puedo continuar. ¿Y qué puedo obtener? Que este ángulo es igual a este. Y solamente van a ser iguales si las líneas L1 y L2 son paralelas. Y por eso era tan importante ese enunciado que estaba ahí. L1 con L2 son paralelas. Porque si yo tengo dos líneas paralelas, este ángulo que está acá es igual al de acá, es igual al de acá, y igual al de acá. Son iguales por semejanza. Basta con que yo tome esto y lo muevo hacia acá y voy a obtener el mismo ángulo. Porque son paralelas. Entonces, con eso en mente, fíjense que formamos un triángulo. O al de arriba o al de abajo, da igual. Entonces tenemos que alfa, beta y este ángulo que no lo conozco tiene que dar 180. Entonces, porque el ángulo lo suma del ángulo interior de un triángulo, 180 más menos, porque tengo que restarle para calcular ese ángulo. Oh. Yo sé que este ángulo va a ser 180 menos alfa menos beta, porque si yo sumo alfa más beta más este número, me da 180. Y ese ángulo es el complementario de X. Por lo tanto, estos dos tienen que dar 180. X más 180 menos alfa menos beta me tiene que dar 180. Porque están en un ángulo extendido. Por lo tanto, si resto 180 en ambos lados y sumo alfa beta, me va a dar la solución.
que el X es simplemente alfa más beta. Y lo dejé expresado en función de alfa y en función de beta. Pero este problema se lo solucionó leyendo tranquilamente y entendiendo que toda información te va a servir para algo. Y en este caso, L1 es paralelo a L2. Entonces, como era paralelo, yo podía extender la línea, aunque no me la dieron porque esta no estaba extendida. Yo tenía que entender que si yo lo extendía, podía obtener el otro ángulo y formar triángulos. ¿Cuál más? El B. Vamos a hacer este. Estos son más precisos porque es como aplicar solamente una idea y tú al aplicar esa idea ya solucionas todo. Y el problema de la gente que piensa que solamente con aplicar eso tú lo solucionas, pero detrás está esto de la comprensión, de leer tranquilamente. Acá dice que hay un rectángulo. Entonces, esta es la información, fíjense, aunque ustedes piensen que no es información. Como muestra en la figura. Y se dibujan varias líneas con los ciertos ángulos. Ángulo de 10, ángulo de 14, 33 y 26. Y los preguntan que calculemos el ángulo X. ¿Cuánto vale? Entonces, lo primero que les voy a hacer una consulta es, voy a agrandar acá. Y voy a quitar un poco este grosor ahí. Y lo podemos centrar en este triángulo que está acá. Porque aquí tengo un triángulo. ¿Sí o no? Solamente ese. Como hay un ángulo, los triángulos, si yo tengo triángulos rectángulos, yo puedo saber que tiene cateto, por lo que me dice Pitágoras. Yo sé que esto es rectángulo porque está dentro de un rectángulo, por eso esa información. Y yo tengo el ángulo, entonces puedo conocer los catetos. Puedo ponerle el nombre, puedo llamar que esto es X, que esto se refiere al cateto, cuánto mide esto, y a esto lo puedo llamar L. ¿Sí o no? Ya. El problema es que el segundo triángulo no es rectángulo. ¿Sí o no? No hay forma de obtener un rectángulo ahí. Así a simple vista. Pero uno puede hacer algo para que aparezca el rectángulo. Tomar el punto y trazar una línea. Y ahí obtengo un triángulo rectángulo. Y aquí viene la pregunta. Y esta toda la pueden escribir. ¿Cuánto mide este ángulo? El que está acá. Ese pedacito que estoy marcando. Lo pueden escribir en el chat. ¿Cuánto pueden ustedes suponer que vale ese ángulo? O decir. O si tienen la idea de cuánto puede medir. ¿Por qué? ¿Por qué puede medir 10? No se preocupen de equivocarse. Lo bueno de las clases es que uno, si uno viene a estudiar, es para aprender. Entonces, no hay problema en pensar que se puede equivocar. Pero uno tiene que dar su opinión. ¿Por qué tú supones, Carlos, que puede ser 10? Porque son complementarios. Por la misma idea de la anterior, tenemos dos líneas paralelas, porque la dibujé paralela, y tengo una raya. Entonces, este ángulo que está acá es igual al que está ahí. O lo que dice ahí Carlos, que son complementarios. ¿A qué se refiere? Que si esto es 10, esto mide X, y si ese mide X, este tiene que medir 10 para que la suma de los dos triángulos sea el mismo. Entonces, como vale 10, ¿cuánto vale el pedacito que me sobra? 4. Porque la suma de los dos me tiene que dar 14.
Entonces ese ángulo pequeño mide 4. Puedo hacer exactamente la misma idea abajo. Hago una línea y digo, como esto es 26, este ángulo de acá es 26. Y este pedacito tiene que medir la diferencia. 33 menos 26, 7. Y por último, este tiene que ser 7 y este tiene que ser 4. Entonces 7 más 4 me da 11. La suma de estos dos me da 11. Y ahí tengo la respuesta. Entonces aplico la misma idea que la anterior. Primero, el rectángulo nos dice que se va a formar triángulo rectángulo. Entonces yo lo primero que hice fue observar dónde hay un triángulo rectángulo, en la esquina. Y después darme cuenta de que se forman otros triángulos rectángulos. No a simple vista, pero se pueden formar igual. Y obtener el resultado, el procedimiento. Y ahora, el último ejemplo, el último ejercicio que vamos a hacer. Copiar y pegar. Vamos a agrandar. Y dice lo siguiente. En la figura se muestra un rectángulo dividido en 24 cuadrados iguales. Son cuadrados. Entonces quiere decir que este lado con este lado miden lo mismo. No lo conozco. X. La figura sombreada está definida por 4 sectores de círculos con centros en A, B, C y D. Lo que te están diciendo es que si tú formas C, el punto C, tú formas un círculo y ahí se formó esa figura. Te dicen que si tomas el D, aquí también se formó a partir de un círculo, como que hubiera un círculo ahí. Si tomas el A, se forma esta parte que está ahí, pero esa parte después se cortó con una línea. Y el B, exactamente lo mismo, que esas curvas se forman por círculos. Eso es lo que te están diciendo, que las curvas se forman por círculos. Lo vamos a poner ahí. Por 4 sectores, voy a agrandar este ahí. Por 4 sectores de círculos en los centros A, B, C y D. Y marcados por 2 segmentos de línea recta, que son esa línea de acá y esa línea de ahí. Entonces te están diciendo que toda esa figura se formó por 4 círculos y 2 líneas. La información, además de eso, te dicen que el área de la región es 192. Y te preguntan que solamente con esos datos tú determines el área y el perímetro del rectángulo. Entonces, eso te están pidiendo. El área del rectángulo, que sería este rectángulo grande, calcular el área del rectángulo. Y como segunda pregunta, el perímetro del área sombreada. No podemos saber el perímetro porque no sabemos cuánto miden los cuadrados. Y tampoco podemos calcular el área del rectángulo grande porque no sabemos cuánto miden los cuadrados. Entonces hay que saber, con la información que nos dieron, que el área era 192, calcular cuánto miden los cuadrados. Entonces, estos ejercicios es como casi observar, porque fíjense que formo esta siguiente figura. Ese tengo un cachito ahí, ¿sí o no? Lo voy a poner en rojo. Después voy a cambiar el color y voy a poner morado. Ese cachito que está ahí. Y por último voy a usar el verde. ¿Y por qué marqué estos 3
cachitos que están ahí. Por lo siguiente, si yo tomo el... Oh, no puedo. No me deja. ¿Por qué no me deja? Voy a usar el dibujo de arriba, porque no me deja dentro de una imagen poner otra imagen. Acá, y voy a agrandarlo. Si yo tomo el rojo, que había marcado acá, y me lo llevo para acá, lo que estaría haciendo es llenando este espacio que estaba acá y formar un cuadrado. Pero tengo que recordar que este lo eliminé. Después, con el cuadrado en verde, color, este cachito que está acá, lo voy a girar y lo voy a poner acá. Tiene exactamente la misma forma porque se forma del mismo círculo, tienen el mismo radio. A lo que voy es que de aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá, o la distancia desde este punto a acá es la misma distancia de aquí a acá. Entonces se formó el mismo círculo. El círculo que formo acá es el mismo que el que formo acá. Por eso yo sé que yo puedo llenar esos espacios. Entonces, si yo elimino estos dos de acá, lo que voy a hacer es llenarlos acá. Llené esos dos pedacitos. Y el último ya se nace la idea. Tengo este pedazo de acá y ese va a llenar el espacio de acá. Por lo tanto, voy a tener este cuadrado y voy a eliminar este de acá. Y obtendría este resultado final, este rectángulo. Ese rectángulo tiene 4x, porque dijimos que esto iban a ser x, 1x, 2x, 3x, 4x, y de altura 3x. Entonces el área va a ser 3x por 4x. Entonces el área, voy a hacerlo acá porque es muy chiquitito ese. Entonces ese área de este cuadradito pequeño es 3x por 4x. Y esa área me tiene que dar 192, que es la pintada. Me va a dar 12 x cuadrado igual a 192. 192 dividido en 12 me da 16, entonces el x cuadrado igual a 16 y el x es igual a 4. Positivo, no puede ser el negativo porque no existen distancias negativas. No puedo medir menos un metro, mido un metro. Por eso tomé el positivo y no el negativo, porque recuerden que voy a aplicar raíz y aparece un valor absoluto. Pero tomé el positivo. Entonces yo sé cuánto mide el x, 4. Entonces yo puedo calcular el área del rectángulo grande, porque va a ser el del rectángulo final, va a ser la suma de esto, que va a ser 4 por 4, 16, y el de arriba, o el de abajo, que sería 6 por 4, 24. Entonces puedo calcular el área, 24 por 16. El área del rectángulo grande, que eso es lo que lo estaban preguntando, lo voy a poner acá, el área del rectángulo es 16 por 24, que sería 384. El área va a ser 384 metros cuadrados. Y la segunda pregunta, que aquí mucha gente puede haber caído, nos dicen el perímetro, pero no del rectángulo. El perímetro del área sombreada de esta. Entonces hay que calcular el perímetro. Fíjense que aquí tengo 1, 2, 3, 4 partes de un círculo. Entonces si junto 1, 2, 3 y 4, obtengo el perímetro de un círculo completo. ¿Y cuánto es el radio de ese círculo? Lo sé, porque el radio es esta distancia. 8.
porque sé cuánto mide cada cuadrado. Entonces el perímetro es 2πr. Entonces el perímetro va a ser 2pi por 8. Pero le tengo que sumar la distancia que hay acá y la distancia que hay acá, 2 veces, porque es la misma. Y esa distancia la obtengo por Pitágoras. Yo sé que este mide 3 y este mide 1 y puedo calcular 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahí obtendría. Entonces el perímetro final va a ser 16pi, porque el 8 por 2 me da 16, más 2 veces la raíz de 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Raíz de 10. Y ahí está el perímetro. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Les vuelvo a recordar que estas clases son grabadas, entonces las puedes ver después libremente en el canal. No sé si se van a subir al aula los links, por eso hay cursos que hago que no los suben, y por eso les vuelvo a decir dónde los pueden ver, y están a acceso a público en general, cualquiera los puede ver. Entonces ahí van viendo las clases o pueden retomar cualquier otra cosa si les gusta. ¿Ya? Lo estaríamos viendo entonces en 2 semanas, porque recuerden que la próxima semana no hay clases, porque es la semana libre de descanso mental, por esto del COVID, y lo estaríamos viendo a la vuelta, el 20 y algo. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien, disfruten la próxima semana y lo estaríamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, que te veo. También.